Vamos a ir a un clip inicial donde se ve un poco el desarrollo que ha tenido la cuestión de la carpa docente a lo largo de esta semana y luego vamos a conversar con nuestras invitadas. ¿Los maestros están? ¡Sí están! ¿Los profes están? ¡Sí están! ¿Los estudiantes están? ¡Sí están! ¿La escuela pública está? ¡Sí está! ¿La patria está? ¡Sí está! Entonces, ¡Luche! ¡Luche! ¡Luche que se escuche! ¡Luche! ¡Luche! ¡Luche que se escuche! ¡Luche! Bueno, Claudia, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo han visto este conflicto en su desenlace, en los distintos pasos, desde la problemática irresuelta de la negociación docente hasta la posición de endurecimiento que ha tenido el gobierno, tanto el otro día en el paro como en la cuestión concreta del levantamiento de la carpa? El conflicto lo inicia el Estado Nacional, ministro de Educación Esteban Bullrich, al no citar a la paritaria nacional docente. Ese es el comienzo de este llamado conflicto docente que generaron desde el Estado Nacional. De ahí más se dificulta fijar las paritarias provinciales porque la situación de cada provincia no es la misma y por lo tanto se generaría, por lo que tanto hemos luchado, para mantener la igualdad o por lo menos una paridad de un salario mínimo, de un piso mínimo de lo que debe ganar cada docente en el país. Este retroceso llevaría a esto, a volver a la desigualdad entre los salarios de los distintos docentes del país. Llama la atención el hecho de que hay una disposición legal, ¿no?, que marca claramente la obligatoriedad de la convocatoria de la paritaria y sin embargo, pese a que el año pasado efectivamente lo hizo de ese modo y se jactó de ello el gobierno nacional, este año insiste de una manera que, bueno, llama la atención respecto, realmente por el hecho de, incluso la contradicción respecto de sus conductas anteriores. ¿Querés que te responda yo? Bueno, a mí me parece en lo personal que no es tan contradictoria la respuesta del gobierno. Han venido para eso, aunque a uno desde su concepción por ahí ideológica y filosófica que ve la situación social de un país como el nuestro y en base a los últimos 12 años que hemos tenido, este cambio vino para eso. Primero para recortar y cortar los derechos fundamentalmente de nosotros todos los trabajadores que somos asalariados, sino también la pequeña y mediana empresa, ¿no?, que es la que da trabajo para que el Estado pudiera funcionar, porque es la gran generadora de empleo. Y Macri está cumpliendo con ese objetivo. Y nos tocó a nosotros, trabajadores de la educación, ser la punta de lanza en este momento de este conflicto que nosotros a veces decimos parece salvaje, porque la represión del domingo se replicó también el lunes casi en La Plata, en la ciudad de La Plata, cuando nos dirigimos desde el SUTEBA con nuestros compañeros en los distritos que no habían cobrado su salario, 0 pesos de sueldo. ¿Por qué? Porque no habían hecho administrativamente las cargas. Una gestión puramente administrativa tuvo como respuesta casi una represión, porque se valló la entrada a la dirección de escuela con policías desde la provincia y desde la ciudad de La Plata, no permitiendo la entrada a los compañeros que iban con el reclamo de los
compañeros de los distritos que no habían cobrado el salario. Es brutal el trato que estamos recibiendo de parte del gobierno nacional y también del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Desde todo punto de vista están intentando flexibilizar por todas partes y vaciar la escuela pública. Es como apuntar al mercantilismo de la educación, mercantilizar la educación. Da como la sensación que les molesta todo, el recorte de las políticas socioeducativas que tanto apoyaban a todos los alumnos y alumnas, y además de fuentes de trabajo que se terminan. Sí, porque también hay un cambio de la evaluación, ¿no? Ahora volvemos a la repetición cuando en realidad teníamos otro paradigma, ¿no, Hilda? Claro, por eso yo decía que nosotros decimos que habiendo analizado ya este primer año largo de gobierno, para ellos la educación principal, la educación pública, no es una inversión a futuro de las generaciones que nos siguen, sino que es un gasto superfluo y hasta me animaría a decir casi inútil. Por eso hablan el presidente despectivamente de caer en la escuela pública, como ayer lo decía Hugo Yasky. El que cae es porque cae para abajo, cae en un pozo, se sumerge, y para nosotros la escuela pública, creo que para la gran mayoría del pueblo argentino, por tradición, por calidad, por todo lo que significó desde la generación del 80, la famosa ley 1420, ha sido lo contrario. Ha sido cambio para un ascenso social, donde yo me acuerdo, creo que la gran mayoría íbamos a la escuela del barrio, con los chicos o con el hijo del comerciante, del médico y también del peón de fábrica, y nos juntábamos todos y todos teníamos la misma oportunidad. Ese es el cambio de paradigma. Por eso apuntan a la escuela, por eso apuntan a la educación, y como recién decías vos y Claudia, terminan con todo el proyecto socioeducativo que también se planteó en la etapa anterior, vuelvo a repetir, donde no solamente el chico iba a la escuela para su aprendizaje, sino que además tenía la posibilidad de tener la oportunidad de hacer deporte, de aprender música, de aprender un instrumento musical, de participar de un coro, o sea, actividades que hacen a la formación integral de cualquier persona en toda la etapa de nuestras vidas. De acuerdo a tu intervención de recién, un poco vos lo que estás planteando es como que hay un proceso de decadencia que se inicia con el cambio de gobierno. Pero socialmente hay una visión respecto de la escuela, como que desde hace mucho tiempo la escuela viene llevando adelante un proceso de descenso permanente, ¿no? Y a mí me llamó la atención la intervención el otro día del presidente Mauricio Macri, cuando frente a jóvenes innovadores en un foro señaló la necesidad de adaptar la educación a los desafíos que plantea la globalización, fundamentalmente de llevar adelante una tarea de informatización respecto de esto y de tener en cuenta cuáles son las condiciones que existen en el contexto internacional. ¿Ustedes creen que simplemente es un discurso de campaña o que de alguna manera está recogiendo alguna de las falencias que pueden verse en nuestro sistema educativo? Mi nombre es Nico Sánchez de Patagonia Fruits, de Río Negro, y la pregunta es, ¿qué papel le da a la innovación en el desarrollo del país? La innovación es algo que se genera y cada vez a mayor velocidad, ¿no? Por la época que nos toca vivir, el acceso a la información que hoy tenés. Decían que hoy una persona recibe en 30 días la misma cantidad de información que se recibía hace 30 años en décadas. Y eso es verdad, eso es verdad. Entonces, eso te genera una dinámica, un desafío permanente. Entonces creo que en esta discusión que está habiendo en el mundo, ¿no? Si cerrarse, aislarse o ser parte, si la globalización es una solución,
Nosotros vamos como por ahí ahora a contramano, porque después de haber probado ante varias décadas estar aislados del mundo y no nos fue bien, se consolidó la pobreza, la exclusión, la falta de oportunidades de desarrollo. Ahora queremos ser parte del mundo y ahora hay lugares centrales, no periféricos, que plantean una agenda distinta. Y yo creo que hay una equivocación. El tema no es la globalización, el tema es la revolución tecnológica. Y contra eso uno puede demorarla y a un costo alto, pero imposible de detener. Entonces, creo que justamente ustedes son una demostración de que podemos ser parte de esa agenda de innovación. Y que además eso nos permitiría, como ahora ya son como saltos cuánticos, recuperar tal vez varias décadas que hemos perdido, confrontando entre nosotros, buscando responsables de lo que nos pasaba, en vez de asumir definitivamente nuestra responsabilidad y nuestro liderazgo. Y yo creo que hoy tenemos una gran oportunidad de saltear etapas y en poco tiempo, en términos de un país, yo digo 20 años, estar entre los países que lidera el mundo. Claramente. Entonces creo profundamente en la innovación. Creo que hay que tener coraje. Y hoy tenemos herramientas que nos dan más certidumbre para animarnos a volar. No es tal vez tal la locura de, como hizo Pirincho Sicaré, que no solo pensó que se podía fabricar un helicóptero chiquito, sino que él lo voló, intentó volarlo sin saber volar. Ese tipo de locura, hoy creo que tenemos muchísimas más herramientas para que sea más razonable el desafío de lo que tenemos que hacer. Así que creo que hay mucho por hacer, creo que todos podemos ser parte de eso y por supuesto hay un eslabón fundamental para todo esto, y que tiene que ver con nuestra juventud, ¿no? Es que la innovación está ligada en enorme medida y el emprender a la educación que recibamos. Si nuestra educación es limitada, es anacrónica, es estructurada, y va a ser muy difícil que potenciemos nuestra parte creativa. Y creo que por eso está bueno lo que está pasando, que el debate de la Argentina de hoy tenga en un lugar central lo que está pasando con la educación, a partir de que evaluamos y vimos lo mal que nos ha ido en los últimos 10 años, por no irnos más atrás, en el cual solamente la mitad de los chicos que comienzan primer grado terminan, y de esa mitad solamente el 30% va a conseguir un buen trabajo. Y tenemos gremios docentes que en vez de reconocer ese mal resultado y hacer alguna autocrítica, sentarse en una mesa, radicalizan la defensa de lo que han hecho. Cuando nosotros lo que queremos es apoyar a nuestros docentes, porque sin nuestros docentes, sin darle herramientas a ellos, ellos no se las van a poder dar a los chicos. Y peor, nos encontramos con gremios docentes que en vez de, representando a quien representan, dar el ejemplo de cumplir con las normas, violan las normas. Y encima que ellos violan las normas, como reacción a haber violado las normas, que hacen día de paro. Y eso es lo que no queremos más. Yo creo que está anunciando el fin del proyecto de inclusión, porque todos esos procesos que digitalizar, cuando se acabó la entrega de computadoras, poner, por ejemplo, ahora están diciendo que somos anticuados en la manera de dar clases, que se burlan de que usamos tizas y pizarrones, y todos esos eslogans que están trascendiendo en los medios alternativos de comunicación, están anunciando eso, el fin del proyecto de inclusión, que sea la escuela para pocos. Pero está la otra parte de la pregunta, es decir, ¿registramos un proceso de decadencia de la escuela en las últimas décadas o por el contrario es algo que podemos ver con el cambio, recién con el cambio hacia este gobierno? Mira, lo que vos decís es así, pero no es casual en qué momento, en qué etapa histórica podemos decir que estuvo ese cambio o empezó el cambio, no es casual.
Yo creo que empieza con el fin del proyecto nacional y popular que tuvo nuestro país. Y lo fijo mediados del siglo XX, allá por los 50, 55, 56, cuando se aborta el proceso de verdadero cambio social, económico y cultural que tuvo nuestro país, que fue el primer gobierno principalmente y el abortado segundo mandato del general Perón. A partir de ahí nuestro país empieza en un tobogán que no sabemos dónde termina. Todavía sigue el proceso. De que todo lo que era el Estado no servía. Tuvimos la primer prueba en la década del 90, cuando se rifó y se vendió mitad de casi todo el patrimonio nacional. No hace falta que yo lo venga ahora a repetir. Y creo que tuvo un momento de suba, de poder recuperar ese patrimonio, incluyendo la educación, a partir del 2003, con otro gobierno nacional y popular como fueron el de Néstor y Cristina Fernández. Y ahora volvemos a repetir los 90, donde fue la frutilla del postre, donde el país quebró. No hace falta que lo diga de nuevo. El 2000-2001 tuvo su quiebre, digamos, mayormente con los sucesos que vivimos los que tenemos unos cuantos años en ese momento. Y hoy se está repitiendo. Lo que pasa, creo, que la diferencia es que este gobierno suma el poder político y el poder económico, cosa que en los 90 el poder económico estaba todavía fuera. Eran los políticos los que llevaban a cabo este proceso con Menem, obviamente, a la cabeza. Entonces esto es mucho más grave, porque fue además, fijémonos, un año y todavía nos lleva un año y medio de gobierno. Y recién decíamos con Claudia viniendo para acá, todos los días nos levantamos con un hachazo en la cabeza, así claramente lo digo, con un derecho menos, con que nos quitan conquistas sociales, educativas, culturales, laborales, etcétera. Esto lleva un proceso que va a terminar, no sé cómo, ojalá no termine dramáticamente mal, pero las marchas que hemos tenido, estamos en la calle durante todo, prácticamente desde diciembre de cuando asume este gobierno, pero fue este marzo último que hemos estado, yo creo que 2 millones de personas con todas las marchas que hicimos en la calle, y no se le mueve una pestaña para poder modificar en un poquitito este proceso al que nos está sometiendo este gobierno. Por eso digo que es cierto, viene esto como un hilo conductor. Claro, Hilda, porque, o sea, evidentemente, y está muy claro que este gobierno tiene su proyecto político y económico, y por eso no se detienen, porque no congenian con el proyecto anterior. Pero ahora yo me pregunto, tuvimos un alza y tuvimos un cambio en la calidad, en la capacitación docente, esto viene desde el 2003, como bien señalás, ¿no? Ahora me pregunto, ¿qué pasa con este gran cambio? Si bien repercute en el ajuste, si bien repercute en lo económico, en el bolsillo del docente y demás, con ese cambio de calidad que hubo adentro de las aulas, llamemos calidad a la inclusión, ¿no? ¿Ustedes creen que eso va a seguir manteniéndose? ¿Los docentes se van a deganar y va a caer la calidad que pudieron ganar en la década ganada? ¿Ustedes qué opinan respecto a esto? Bueno, es complejo, pero, a ver, los docentes estamos dispuestos, como siempre, dentro de la escuela pública, a mantener lo más alto posible desde nuestro trabajo. Ahora, todo tiene un límite. Vos podés estar muy formado, pero si hay que suspender las clases porque se caen los techos o porque se electrifica una pared y nadie viene, el Estado está ausente en ese momento, ahí es donde se baja la calidad. Si los chicos ya no pueden comer en su casa y la escuela vuelve a ser el gran comedor del pueblo, ahí se baja la calidad.
Si los chicos ya no reciben los libros para poder estudiar y los padres están sin trabajo, ahí baja la calidad. Si los chicos después de la escuela no tienen esos momentos para juntarse con otros, organizados, tener sus coros, sus bandas, sus orquestas, sus deportes, ahí también baja la calidad. Eso es lo que uno ha aprendido, como uno se ha formado, eso no se va, y eso por supuesto que potencia la escuela pública. El tema es qué pasa con toda la comunidad educativa, no solo con el docente. Claro, porque hubo un plan de, digamos, de formación permanente en servicio que los docentes pudieron aprovechar, que bueno, hoy por hoy también se está cerrando ese programa, ¿no? Exacto, por eso, para destruir, mira, acá yo veo un vaso de vidrio. Si yo lo quiero destruir y lo tiro, ¿cuánto se tarda? Segundos. Querramos volver a recomponerlo ese vaso, si es que lo podemos recomponer. Tardamos 1 hora y el vaso no va a quedar nunca como cuando se fabricó. Con esto pasa igual, es una metáfora que viene muy bien. Acá se ha destruido sistemáticamente todo el tejido social, la educación tiene que ver, por supuesto, con... Claudia decía, cuando chico, las barriadas pobres, tiene un momento a estar en su casa, hacer la tarea, tomar la leche, y tiene que salir con el papá a juntar cartones, como ni hay calidad educativa, ni escuela pública, mucho menos privada, que resista. Ir de la mano con un proceso de crecimiento económico que mejore la calidad de vida de las familias, pero no hay calidad educativa sin inclusión. Eso tiene que estar claro. No puede ser que haya calidad educativa para un sector y el otro que quede afuera. Nosotros decimos absolutamente lo contrario. Y sintetiza, creo que perfectamente, lo que está pasando ahora. Palabras de Hugo Yasky que hago mías. En un país donde el último año triplicó la venta de autos de alta gama y cayó la venta de leche, algo pasa en ese país, algo está pasando, algo nos dice simplemente ese dato. Veamos cómo cayó el consumo de leche y cómo subió la venta de camionetas de alta gama. Bueno, ahí vamos a tener una respuesta, porque el modelo económico ha tirado en este año y medio litros y litros de gasoil para poder aumentar el incendio. Entonces, rápidamente se vuelve a destruir todo. Cuesta mucho, y en una década no se vuelve a construir, ustedes lo saben muy bien. Se tarda muchísimo más, capaz que una generación, para volver a restituir todo lo que fuimos perdiendo, no en estos últimos año y medio, ahí estamos de acuerdo, en los últimos 50, 60 años del país. Este era un país quinto en el mundo, en producción, en economía. Ahora, pero no sé, estamos con Biafra, con todo el respeto que me merece los países de África, pero es así, es dramático el tema. Y si yo le echo nafta, el incendio cada vez es más grande. Vos señalabas recién, en el mes de marzo hubo alrededor de 2 millones de personas movilizadas, que hubo una demostración de un descontento popular significativo, y sin embargo el gobierno parece no haber acusado el golpe. De hecho siguió adelante con su política establecida, y de hecho parece como que tenemos de alguna manera una confrontación entre un proyecto que tienen claros sus objetivos y los medios para llevarlo adelante, y por el otro lado un grupo de voluntades que a veces son bastante inconexas, ¿no? Que de alguna manera lo que nos ha quedado de la etapa anterior ha sido la fractura del campo popular, y que evidentemente tal vez habría que preguntarse si realmente, ante la falta de respuesta o de sensibilidad por parte del gobierno, no habría que recurrir no exclusivamente al paro, sino a formas de lucha más creativas, ¿no? Que efectivamente impliquen un llamado de atención y de concientización, porque si no, en definitiva, creo que lo que provoca el hecho de los paros sistemáticos en la escuela pública es la migración generalizada en la medida de lo posible a la escuela privada, o bien el hecho de que muchos chicos queden sin escuela.
Yo soy directora de un jardín de infantes. Con respecto al tema de la migración de la matrícula. En el distrito que yo trabajo, estoy trabajando en Lanús, los jardines de infantes estamos todos con más matrícula del Estado. Así que ahí difiero un poco, porque la migración a la escuela privada requiere recursos, y esos recursos los padres no los tienen en este No, momento. eso te decía, que por un lado vamos a tener algunos que puedan acceder a la escuela privada pocos. y una gran mayoría que queda fuera de los procesos educativos. Bueno, en respuesta a las medidas creativas es que se instala la escuela pública itinerante, que es un espacio de encuentro, es un lugar de encuentro, un espacio para el debate, un espacio para brindar esa información que los medios hegemónicos no brindan. Es un lugar que se abre para escuchar también, escuchar a los visitantes, así como nuestro sindicato también es un lugar donde nosotros vamos a la escucha de los compañeros, a generar el debate y organizar esa demanda para hacer posible lo necesario. Así que bueno, esta es una medida creativa que intentaron, bueno, con la represión del domingo, que por suerte está instalada, recién pasamos, hay mucha gente, hay muchas actividades programadas para todos estos días, va a seguir circulando por el país, nosotros apostamos a la educación federal, así que es un lugar que va a estar dando vueltas no solo acá en Buenos Aires, sino en todo el país, y bueno, la idea es esa, generar el debate, sacar dudas, brindar información y escuchar también. La escuela pública es la que ha hecho grande la Argentina, entre otras cosas. Sí. No lo olvidemos. Nunca. 5 premios Nobel, y todos educados en la escuela pública, que es el mayor orgullo aún de ellos y nuestro. Así que bueno, ya eso también sintetiza un poco la Universidad Obrera, hoy Universidad Tecnológica, que nos contaba acá la compañera que ella empezó estudiando, o estudia, ¿no?, en la UTN. Bueno, Trabaja. la escuela técnica, Trabaja en la UTN. el CONET, la escuela fábrica. Bueno, los famosos normales, donde se generaron generaciones y generaciones de grandes maestras, que fueron casi todas maestras nuestras. La universidad pública que tenemos nosotros. Creo que es el único país, nos arriesgamos a decir, en el mundo que desde el preescolar hasta el nivel terciario y universitario es gratuita la enseñanza. Y eso es lo que hay que destruir. Desde la sala de 2, desde los 2 años, los niños de nuestro país tienen educación gratuita. Hasta la universidad. Hasta donde pública, quieran llegar. Claro. Y eso es lo que quiere el poder económico, ya no argentino, mundial, terminar. Argentina se hizo grande, entre otras cosas, por su excelente calidad educativa, porque entre otras cosas tuvo o tiene la historia de todo el trayecto educativo gratuito. El famoso Mi hijo el doctor, ¿no? Bueno, ya del siglo, casi principio del siglo pasado. Bueno, eso también te pinta de cuerpo entero lo que fue la educación argentina y lo que sigue siendo. Así que bueno, nosotros apostamos firmemente a pelearla y a lucharla para que volvamos a tener esta calidad educativa que Argentina tuvo en un momento con grandísimos premios Nobel y otros, calidad en todos los aspectos, en la cultura, en el deporte. Bueno, siempre hemos quedado en el exterior magníficamente representados. Así que bueno, a eso seguimos apostando. Bueno, muchísimas gracias por la participación. Seguiremos hablando sobre educación y en el próximo bloque va a visitarnos Marcelo Fernández de la CGE de la República Argentina, otro de los sectores, la pequeña y mediana empresa, que en este momento se encuentra en una situación realmente crítica. Ya volvemos aquí en el sindicalismo, sus protagonistas y su historia. Mi nombre es Javier Berró, estoy trabajando en Londres y hasta aquí llegaron las repercusiones de la brutal represión que sufrieron nuestros docentes. En Argentina uno no gana para asombros. Yo estoy de viaje, estoy en Londres
Me acabo de enterar que hubo una represión a docentes que quisieron instalar una nueva carpa blanca. Y quienes tenemos unos años recordamos lo que fue la carpa blanca. Fueron muchos meses de vergüenza porque no había presupuesto para los docentes. El gobierno de Menem, que sufrió o que no peleó para que esa carpa blanca se levantara, terminó en el descrédito de la historia. Hay que tener memoria y recordar que todo gobierno que se enfrenta a los docentes termina mal.